Imagina que cae la noche, y sabes que no vas a dormir en una cama, ni bajo un techo, ni con una puerta que puedas cerrar para sentirte seguro. Imagina que esa noche será dentro de un foso. Un lugar oscuro. Hondo. Frío. Silencioso, al menos por momentos. Porque en ese silencio también se escuchan respiraciones pesadas. Pasos lentos. Garras sobre piedra. Y el rugido de animales que no conocen compasión. Eso fue lo que enfrentó Daniel. No era una amenaza para asustarlo. No era un castigo simbólico. No era una prisión temporal. Era una sentencia de muerte. El plan era simple: lanzar a Daniel al foso de los leones y esperar a la mañana para encontrar huesos, sangre y silencio. Pero lo que ocurrió esa noche no fue solo un acto de supervivencia. No fue simplemente la historia de un hombre afortunado. Fue una historia de integridad. De fidelidad. De una fe que no se dobló. Y de un Dios que, cuando decide intervenir, puede convertir un lugar de muerte en un escenario de gloria. Y para entender por qué Daniel terminó allí, hay que volver atrás. Hay que caminar lentamente por la historia. Hay que mirar no solo el foso, sino todo lo que hubo antes del foso. Porque los grandes milagros casi siempre vienen precedidos por decisiones silenciosas, por pruebas largas, por años de carácter formado en privado, cuando nadie aplaude y nadie ve. Daniel no nació en Babilonia. No creció entre sus muros, ni aprendió sus costumbres como propias. Daniel era un hombre del pueblo de Israel. Y antes de convertirse en uno de los hombres más admirados de un imperio extranjero, fue un joven que vio cómo su mundo cambiaba de forma violenta. Jerusalén, su tierra, había sido atacada. Su pueblo había sufrido derrota. Muchos fueron llevados cautivos. Y entre esos cautivos estaba Daniel. Es importante detenernos aquí por un momento, porque a veces leemos la historia de Daniel como si comenzara cuando él ya era famoso, sabio y fuerte. Pero antes de ser conocido por reyes, Daniel fue un joven arrancado de su hogar. Antes de interpretar sueños, antes de recibir visiones, antes de sobrevivir a leones. Daniel conoció la pérdida. Perdió su tierra. Perdió su entorno. Perdió la vida tal como la había conocido. Y hay algo profundamente humano en eso. Porque muchas veces imaginamos la fe como algo que nace en escenarios tranquilos, cuando todo está en orden. Pero la fe verdadera muchas veces se forja en el desplazamiento, en la incertidumbre, en el dolor de haber sido arrancado de lo familiar. Daniel llegó a Babilonia como extranjero, como cautivo, como alguien que podía haber dicho: ya no tengo control de nada. Ya no me queda nada, ¿qué sentido tiene seguir siendo fiel? Pero no dijo eso. O si alguna vez lo sintió, no dejó que ese sentimiento decidiera su vida. Babilonia era impresionante. Sus estructuras, sus palacios, su poder militar, sus templos, todo hablaba de dominio, de riqueza, de orgullo. Era una ciudad que parecía eterna. Una ciudad que le decía al mundo: aquí mandamos nosotros. Aquí nuestros dioses son poderosos. Aquí nuestra cultura define la realidad. Y en medio de ese poder abrumador, Daniel eligió recordar quién era su Dios. Eso ya nos dice mucho sobre él. Porque mantenerse fiel cuando todo a tu alrededor te empuja a cambiar no es fácil. Mantener convicciones cuando lo más cómodo sería adaptarte por completo, eso requiere más que emoción religiosa. Requiere raíces. Requiere memoria espiritual. Requiere decidir, una y otra vez, que no importa qué imperio esté de moda, no importa qué cultura parezca más fuerte, no importa qué presión se levante alrededor, tú sigues perteneciendo a Dios. Con el tiempo, Daniel empezó a destacar. No solo por su fe, sino también por su sabiduría. Y esto también es importante. Daniel no era un hombre fiel pero descuidado. No era espiritual pero mediocre. No era piadoso pero irresponsable. Daniel unía dos cosas que a veces las personas separan: devoción y excelencia. Era un hombre de oración, y también un hombre competente. Era un hombre de fe, y también un hombre confiable. Era un hombre íntegro ante Dios, y también útil en su trabajo. Eso lo hizo diferente.
Y con el paso de los años, distintos reyes lo fueron reconociendo. Su nombre comenzó a cargar peso. Su presencia en el gobierno no era casualidad. Los reyes veían en él algo que no abundaba: claridad, prudencia, honestidad, dominio propio. Y aquí es donde la historia comienza a calentarse lentamente. Porque cuando alguien brilla de esa forma, no todos se alegran. Algunos admiran. Otros aprenden. Pero muchos envidian. Y la envidia tiene una característica peligrosa: no soporta ver prosperar al que camina con integridad. La envidia no soporta que alguien avance sin haber usado trampas. La envidia se irrita cuando descubre que no puede explicar el favor de otra persona solo con política, manipulación o apariencia. Cuando el rey Darío asumió el control, Daniel ya era un hombre mayor. No era un joven impulsivo. No era una promesa. Era una realidad. Había sobrevivido al paso del tiempo, a cambios de gobierno, a crisis, a transiciones imperiales. Y seguía siendo relevante. Eso lo hacía aún más amenazante para los demás gobernantes. Porque no era alguien fácil de desplazar. No podían decir que era incompetente. No podían acusarlo de corrupción. No podían señalar una doble vida. No podían descubrir escándalos. No había conversaciones oscuras que usar contra él. No había transacciones ocultas. No había desorden moral. Y eso, en un mundo lleno de ambición y ego, resultaba insoportable. Así que hicieron lo que muchas personas hacen cuando no pueden vencer a alguien por mérito: comenzaron a buscar una grieta. Lo observaron. Escudriñaron su trabajo. Revisaron su conducta. Esperaron que se equivocara. Quizá pensaron que todo hombre, tarde o temprano, deja salir algo. Una mentira. Un abuso. Una ventaja mal tomada. Una traición. Pero Daniel seguía limpio. Y esa limpieza no era superficial. Era el resultado de años de disciplina silenciosa. Piensa en esto: Daniel no fue protegido en el foso de los leones solo por lo que hizo ese día. También fue el fruto de una vida entera caminando con Dios. La noche del milagro no nació en una noche. Fue la cosecha de muchos días de fidelidad. Finalmente, esos hombres entendieron algo decisivo. Si querían destruir a Daniel, tendría que ser precisamente en el área donde él era más fuerte: su relación con Dios. Qué extraño es esto, y a la vez qué revelador. El mismo lugar que para Daniel era su fuente de vida, para sus enemigos se convirtió en la estrategia de ataque. Sabían que Daniel no era débil en su fe. Sabían que no era una pose. Sabían que no bastaba con presionarlo poco. Si querían atraparlo, debían construir una situación en la que su fidelidad a Dios lo pusiera directamente en peligro. Entonces diseñaron una trampa elegante. No llegaron al rey diciendo: queremos eliminar a Daniel. No. Eso habría sido demasiado obvio. Se acercaron usando adulación. Halagando al rey. Haciéndole sentir que el rey no necesitaba una demostración fuerte de unidad y lealtad. Propusieron una ley: durante 30 días, nadie podría hacer petición a ningún dios ni a ningún hombre, excepto al rey. Era una ley diseñada para alimentar el orgullo de Darío y al mismo tiempo atrapar el corazón fiel de Daniel. Era solo si dejas de poner a Dios en el centro. Y esa misma presión sigue existiendo hoy, aunque cambien los escenarios. Muchas personas no enfrentan un foso literal, pero sí una presión constante para callar su fe, para negociar sus convicciones, para hacer pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Para ser fieles solo mientras no cueste demasiado. Daniel escuchó el decreto. Lo entendió perfectamente. No necesitaba que nadie se lo explicara. Sabía que sus enemigos esperaban. Sabía que lo observaban. Sabía que la siguiente oración podía costarle la vida. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente hermosa. Porque Daniel no organiza un discurso. No convoca una protesta. No busca una forma astuta de aparentar obediencia mientras sigue manteniendo una devoción privada escondida. No. Daniel hace lo que siempre hacía. Sube a su habitación. Abre su ventana. Se arrodilla.
y ora. Ese momento, aparentemente sencillo, tiene un poder inmenso. Porque la grandeza espiritual muchas veces no se ve en actos ruidosos, sino en la decisión de seguir siendo quien eres delante de Dios cuando todo te invita a cambiar. Daniel no se puso en escena para impresionar a nadie. Tampoco dejó de orar por miedo. Él simplemente no iba a permitir que un decreto humano ocupara el lugar que solo Dios tenía en su vida. Y eso revela algo muy profundo: Daniel no oraba por costumbre vacía. Oraba porque necesitaba a Dios. Oraba porque su alma estaba orientada hacia Él. Oraba porque sabía que el poder de los reyes tiene límites, pero el poder de Dios no. Los hombres que lo envidiaban estaban esperando justo eso. Lo vieron. No tuvieron que inventar evidencia. No necesitaron falsos testigos. Daniel estaba ahí, de rodillas, haciendo lo que siempre había hecho. Y entonces corrieron al rey. Uno puede imaginar la escena. Los pasos apurados. Las voces tensas pero casi satisfechas. La sensación amarga de triunfo en quienes, incapaces de alcanzar a un hombre por mérito, finalmente creen haber encontrado la forma de destruirlo. Le recordaron al rey la ley. Le recordaron la pena. Y luego pronunciaron el nombre que tanto deseaban hundir: Daniel. En ese instante, Darío entendió la trampa. Y debió sentir algo muy pesado en el pecho. Porque de pronto lo vio todo. Vio su propia ingenuidad. Vio la manipulación. Vio que el decreto que había firmado no estaba fortaleciendo al reino, estaba empujando a un hombre justo hacia la muerte. E intentó salvarlo. La Biblia deja ver que el rey se esforzó por hallar una salida. Quiso revertir la situación. Pero las leyes de los medos y los persas tenían fama de ser irrevocables una vez selladas. El rey estaba atrapado por su propia firma. ¡Qué imagen tan fuerte! Un hombre con poder, pero sin libertad para corregir una injusticia que él mismo había autorizado. Y así llegó la noche. Esa noche. La noche que haría temblar al rey, y glorificaría al Dios de Daniel. Daniel fue conducido al lugar del castigo. Quizá algunos miraban con morbo. Quizá otros en silencio. Quizá algunos pensaban: ahora sí terminó su historia. Pero no era el final. Todavía no. Imagínalo caminando hacia el foso. No sabemos exactamente cómo fue su rostro. No sabemos si sus manos temblaban. No sabemos si respiró profundamente antes de ser empujado. Y es bueno admitir eso. Porque a veces romantizamos tanto las historias bíblicas que olvidamos que estos hombres también eran humanos. Daniel no dejó de ser humano por ser fiel. Seguramente sintió el peso del momento. Seguramente entendió lo que estaba en juego. Pero una cosa sí sabemos. No abandonó a Dios. El foso estaba preparado. Profundo. Oscuro. Cerrado con piedra. Y dentro, leones. No animales tranquilos en un jardín. Leones en un lugar de ejecución. Leones usados para infundir terror. Leones que hacían de ese castigo algo inolvidable. Daniel cayó dentro. La piedra fue puesta sobre la entrada. El sello real marcó el cierre. Y el mundo, al menos desde afuera, llegó a una conclusión lógica. Daniel va a morir. Pero mientras el exterior cerraba su historia, el cielo todavía no había pronunciado la última palabra. El rey se fue. Y esa parte también es conmovedora. Porque Darío no regresó a festejar. No pidió música. No buscó distracción. No comió. No durmió. Pasó la noche inquieto. Se puede imaginar su mente repitiendo la escena una y otra vez. El sonido de la piedra cerrando el foso. El recuerdo de Daniel, un hombre que él sabía inocente. La impotencia de no poder cambiar lo que había firmado. La pregunta que seguramente no dejaba de aparecer: ¿y si su Dios realmente interviene? Mientras tanto, dentro del foso, la noche avanzaba. Las sombras se movían. La respiración de los leones debía sentirse cerca. Y sin embargo, allí ocurrió uno de los milagros más sorprendentes de la Escritura. Dios envió a su ángel. No se nos dan todos los detalles visuales.
Y quizá eso es bueno, porque deja espacio al asombro. Pero sabemos lo suficiente, la presencia de Dios entró en el lugar donde los hombres habían decretado muerte. Y los leones callaron. ¡Qué imagen tan poderosa! Los mismos animales que estaban destinados a despedazar a Daniel quedaron contenidos. No por una jaula. No por una cadena. No por miedo al hombre. Sino por la autoridad de Dios. Los leones, criaturas fuertes, indomables, temidas, quedaron quietos ante la voluntad del cielo. Y Daniel permaneció vivo. Toda la noche. Quiero detenerme aquí, porque muchas veces saltamos rápido al amanecer. Queremos salir del foso lo antes posible. Queremos llegar al milagro resuelto. Pero la historia también honra la noche. La larga noche. La noche donde no hay aplausos. La noche donde todavía no ha amanecido. La noche donde desde afuera nadie sabe lo que está pasando adentro. La noche donde el que confía en Dios no siempre ve todo claro, pero sigue sostenido por Él. Muchos viven esa clase de noche. No están fuera del foso todavía. No ha llegado el amanecer. No ha venido la resolución visible. Pero eso no significa que Dios no esté allí. A veces el mayor milagro de la noche no es que el foso desaparezca, sino que Dios te sostenga dentro de él. Y Daniel pasó la noche sostenido por Dios. Imagínalo. Allí, entre leones, entre roca, entre oscuridad, y sin embargo protegido. No por su propia fuerza. No por una técnica. No por un escape secreto. Sino por la fidelidad de Dios. Cuando finalmente llegó la mañana, el rey no esperó con calma. Corrió. Eso también dice mucho. Corrió hacia el foso, con la desesperación de alguien que no sabe si hallará vida o silencio. Y gritó una pregunta que todavía resuena con fuerza. Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves continuamente, ¿te pudo librar de los leones? ¡Qué pregunta tan conmovedora! No era una declaración fría. Era la voz de un hombre esperanzado y temeroso al mismo tiempo. La voz de alguien que había pasado la noche en tensión. La voz de un rey que, en el fondo, ya reconocía algo extraordinario en el Dios de Daniel. Y entonces sucedió. Desde el foso, desde la misma profundidad que debía haberlo tragado, se oyó la voz de Daniel. Vivo. Clara. Serena. Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Imagina lo que debió sentirse en ese momento. El alivio del rey. El asombro de los presentes. La evidencia irrefutable de que algo sobrenatural había ocurrido. Daniel salió del foso sin una sola herida. Ni una sola. Ese detalle importa. No salió apenas con vida. No salió mutilado. No salió medio destruido. Salió intacto. Y esa precisión del relato es poderosa, porque muestra que la protección de Dios no fue parcial. No fue un rescate incompleto. Fue total. El rey quedó profundamente impactado. Y no era para menos. Había visto con sus propios ojos lo que ni el poder real, ni las leyes del imperio, ni la lógica humana podían explicar. Había visto a un hombre sobrevivir una noche entre leones porque el Dios de ese hombre era real. Y entonces Darío hizo algo extraordinario. Reconoció públicamente al Dios de Daniel. Proclamó un decreto para su reino, declarando que el Dios de Daniel debía ser reverenciado. ¡Qué giro tan notable! El mismo sistema que había intentado castigar la fe de Daniel terminó exaltando al Dios de Daniel. Así actúa Dios muchas veces. Toma el escenario diseñado para avergonzar a sus hijos y lo convierte en una plataforma para revelar su gloria. Pero la historia no termina realmente ahí. Porque si la dejamos solo en el dato histórico, perdemos una de sus partes más vivas. La historia de Daniel sigue viva porque los leones no desaparecieron del mundo. Siguen existiendo, solo que hoy no siempre tienen melena. A veces tus leones tienen otro nombre. Ansiedad. Presión. Temor al futuro. Injusticia. Traición. Envidia. Ataques que no merecías.
Situaciones donde sientes que te empujaron a un lugar que no elegiste, un lugar oscuro, incómodo, amenazante. Y quizás por eso esta historia toca tanto el corazón. Porque no se trata solo de un hombre antiguo en un imperio lejano. Se trata de la experiencia humana de ser empujado a un lugar de vulnerabilidad y descubrir allí si Dios sigue contigo. Daniel nos enseña algo que este mundo necesita escuchar. La fidelidad no siempre te evita el foso. A veces la fidelidad te lleva al foso. Eso es fuerte, pero es real. Daniel no fue al foso por haber hecho el mal. Fue al foso por hacer lo correcto. Fue al foso por negarse a negociar lo esencial. Fue al foso por seguir siendo fiel cuando la comodidad exigía concesiones. Y eso rompe una idea superficial de la fe. Porque mucha gente piensa que si obedeces a Dios, nunca enfrentarás noches difíciles. Pero la historia de Daniel dice otra cosa. Dice que sí, podrías enfrentar el foso. Pero no lo enfrentarás solo. Esa diferencia lo cambia todo. No todo cristiano fiel será evitado de la prueba. Pero todo hijo fiel puede descubrir la presencia de Dios en medio de la prueba. Y quizá ahora mismo alguien que escucha esta historia se siente en un foso. Tal vez no con leones reales, pero sí con problemas que rugen fuerte. Tal vez sientes que te rodea la presión económica, o el dolor emocional, o la incertidumbre, o una traición, o una angustia que no sabes explicar. Tal vez te sientes sellado dentro de una situación donde no ves salida. Si ese es tu caso, escucha bien esto. El Dios de Daniel no cambió. El mismo Dios que vio a un hombre fiel en Babilonia te ve a ti. El mismo Dios que envió ayuda al foso puede enviarla a tu noche. El mismo Dios que cerró la boca de los leones puede callar aquello que hoy te amenaza. Y aun si la noche parece larga, aun si el amanecer no ha llegado todavía, aun si otros creen que tu historia ya terminó, Dios sigue teniendo autoridad donde tú ya no tienes control. Hay otro detalle hermoso en esta historia. Daniel servía continuamente a Dios. Eso fue lo que dijo el rey, tu Dios, a quien sirves continuamente. No era una fe de emergencia. No era una fe improvisada solo cuando estaba en crisis. Daniel no empezó a buscar a Dios cuando vio a los leones. Ya caminaba con Dios desde antes. Ya había cultivado una vida interior. Ya había aprendido a orar en días normales. Y eso también deja una enseñanza profunda. Las grandes victorias públicas suelen nacer en la fidelidad privada. La valentía del foso se preparó en la habitación de oración. La paz de la noche se formó en años de comunión con Dios. La firmeza frente a la sentencia no apareció de la nada. Fue construida en lo secreto, en lo cotidiano, en lo repetido. Por eso, si quieres tener paz cuando lleguen tus propios leones, no esperes a que el foso aparezca para empezar a cultivar tu relación con Dios. Busca a Dios hoy. Habla con Él hoy. Sé fiel hoy. No solo porque vendrán pruebas, sino porque tu alma fue hecha para vivir cerca de Él. A veces las personas miran historias como la de Daniel y se enfocan solo en el milagro externo. Qué impresionante que los leones no atacaron. Sí, eso es impresionante. Pero hay otro milagro quizá igual de profundo. Daniel siguió siendo Daniel bajo presión. No cambió su identidad. No dejó que la amenaza decidiera quién era. No dejó que el decreto del rey alterara el lugar de Dios en su vida. Y en una cultura como la nuestra, donde tantos cambian convicciones por aceptación, donde tantos negocian valores por comodidad, donde tantos callan lo que creen por miedo al costo, eso también es un milagro silencioso. La integridad de Daniel ya era un testimonio antes del foso. Y el foso solo reveló públicamente lo que en privado ya era cierto: este hombre pertenecía a Dios. La envidia de sus enemigos, el orgullo de un decreto, la brutalidad del castigo y el poder de los leones no pudieron romper esa verdad. Y eso nos recuerda que la identidad más fuerte no es la que el mundo te da, sino la que Dios afirma sobre ti. Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba dentro de Daniel. Esa diferencia lo sostuvo. Y aquí hay otra dimensión que vale la pena contemplar. El rey no fue el único impactado. Todo el reino observó lo ocurrido. La fidelidad de un hombre terminó convirtiéndose en una declaración pública sobre quién es Dios.
Eso también pasa muchas veces. Cuando una persona permanece fiel bajo presión, su vida termina hablando a otros. Gente que antes no creía comienza a preguntar. Gente que miraba de lejos empieza a reconocer que hay algo real en tu Dios. No siempre lo notamos de inmediato, pero nuestra manera de atravesar los fosos también evangeliza. Nuestra paz habla. Nuestra integridad habla. Nuestra resistencia habla. Nuestra decisión de seguir creyendo, aun cuando no todo se ha resuelto, también habla. Y quizá alguien hoy necesita escuchar no solo la historia de Daniel, sino la verdad escondida dentro de ella. No importa qué tan fuerte rugan tus leones. No importa qué tan oscuro parezca el foso. No importa quién te empujó hasta allí, ni qué decreto humano parezca estar sellando tu situación. Dios sigue siendo Dios en la oscuridad. Sigue siendo Dios en la injusticia. Sigue siendo Dios en la noche. Y cuando Él decide actuar, incluso lo que debía destruirte termina convertido en el escenario de tu testimonio. Quizá por eso esta historia ha sobrevivido siglos. Porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que la última palabra no la tienen los leones. La última palabra la tiene Dios. Y si hoy estás cansado, si hoy sientes miedo, si hoy estás en un lugar del que no sabes cómo salir, deja que la historia de Daniel entre a tu corazón no como una leyenda antigua, sino como un recordatorio vivo. Dios no abandona a los que le pertenecen. No siempre evita la prueba. Pero nunca pierde el control dentro de ella. Tal vez esta noche no se trata de que salgas del foso en un segundo. Tal vez hoy el milagro que necesitas escuchar es este. Dios puede sostenerte dentro del lugar que más miedo te da. Y a su tiempo, también puede sacarte. Daniel entró al foso por ser fiel. Y salió del foso mostrando que Dios sigue honrando a quienes ponen su confianza en Él. Así que si hay un león rugiendo en tu vida, no dejes que el ruido te robe la fe. Ora. Permanece. Confía. Porque el mismo Dios que protegió a Daniel, sigue siendo poderoso hoy. Y cuando Dios está contigo, ni siquiera los leones tienen poder.